Amigas y amigos de siempre, de nuevo con ustedes por vertvnoticias.com. En este espacio que le dedicamos al análisis de asuntos que nos afectan a todos, asuntos que son de verdadero interés colectivo. En estos últimos tiempos se ha agudizado, yo diría que se ha hecho mucho más severa la confrontación entre quienes están de acuerdo con el gobierno y quienes están en desacuerdo con él, entre quienes creen que el gobierno es un ejemplo de buena gerencia, de servicio público, y quienes creen que el gobierno del presidente Maduro, lamentablemente, lo que hace es exponer de manera gruesa incapacidades, negligencias, omisiones, y que el resultado es el deterioro nacional. Son muchísimos puntos de vista. Y el debate ha estado tan caliente, el debate ha estado tan polarizado, que se mezclan muchísimos elementos subjetivos, antipatías, prejuicios, solidaridades automáticas. Hay mucho, como en toda actividad humana, muchos elementos de pasión y mucha subjetividad. Pero hay cierto racionalismo, hay cierto fundamento en muchas de las críticas que se hacen. Buena parte de los venezolanos ha venido acopiando un arsenal temático, unas críticas que parecieran estar bien fundamentadas. Por ejemplo, a lo largo de 16 años, el gobierno del presidente Chávez primero y ahora el gobierno del presidente Maduro han dispuesto de ingresos fabulosos. Es muy distinta esta época de estos últimos 16 años a lo que ocurría en Venezuela en 1994, 95, 97, esos 4 o 5 años antes de que se diesen las elecciones donde Hugo Chávez resultara presidente. Es muy distinto porque en aquel momento era el gobierno de Rafael Caldera, gobernaba el presidente Caldera por segunda vez, y gobernaba en esta ocasión con el partido Convergencia, fundado por él, con el Movimiento al Socialismo, que era el partido pilar del gobierno, y con otras organizaciones políticas a las que el pueblo en ese ingenio cotidiano lo bautizó como el chiripero. Eran muchas organizaciones pequeñas, pero con muchísima coincidencia y con muchísimo apego al presidente Caldera. Pues bien, en esa época se vendía petróleo a $9 el barril. Imaginen ustedes eso. El petróleo costaba $10 el barril. Muy distinto de lo que ocurrió a lo largo de estos últimos 16 años, cuando hoy, por ejemplo, que el petróleo amaneció a $59, 6 veces más que lo que se vendía el año cuando llegó Chávez. Hoy que el petróleo amaneció a $59, el país está aterrado porque, claro, después de tantos años de estar vendiendo petróleo a $100 el barril, a $106 el barril, a $98 el barril, estos $59 de hoy parecen minucias. Pero la verdad es que antes de que Chávez llegara, hubo 5 años en que los ingresos nacionales sufrieron una gran mengua. Es decir, el Estado no tenía capacidad de respuesta, la tesorería pública estaba vacía, estaba prácticamente raspada. Así que cuando la gente observa que a lo largo de 16 años el presidente Chávez y ahora Maduro han contado con barriles de petróleo a $100, con barriles de petróleo a $70, y además de eso han contado con el impuesto al valor agregado, que ahora es un impuesto permanente, no existía antes con esa modalidad. Han contado con algunas tasas especiales que se ocuparon en decretar, un porcentaje para el Fondo de Ciencia y Tecnología, un porcentaje para el turismo, un porcentaje para el deporte, los activos empresariales. El impuesto sobre la renta ha aumentado sensiblemente porque el CENIAT no solo que ha mejorado los mecanismos de recaudación, sino que ha disminuido las exenciones. Así que estamos en presencia de tiempos de bonanza, de tiempos de una tesorería abultada. Y la gente se pregunta, bueno, hay dinero, ¿y por qué si hay tanto dinero no hay agua en mi barrio?
¿Por qué si hay tanto dinero no resuelven los apagones? ¿Por qué si hay tanto dinero en los hospitales la gente para operarse tiene que llevar la jeringa y tiene que llevar la almohada y tiene que llevar la sábana y es un desastre? ¿Y por qué si hay tanto dinero está tan mala la infraestructura en las vías públicas? ¿Y por qué si hay tanto dinero no ha habido un verdadero programa de subsidio y de mejoramiento del transporte colectivo de pasajeros? Porque salvo el metro, que ha sufrido muchísimo deterioro, el transporte superficial de busetas y autobuses ha desmejorado muchísimo. Entonces yo sostengo que es un argumento cargado de razones cuando el ciudadano dice, el gobierno tiene más dinero, pero yo recibo menos a cambio. Un segundo argumento, que es muy pesado, es cuando el ciudadano dice, bueno, pero este gobierno lleva 16 años. Ya no tiene la excusa que tuvieron algunos a lo largo de los 40 años civiles, que la gente decía, los partidarios de algún gobierno decían, caramba, duramos 5 años nada más, nos faltó tiempo, porque como siempre ganaba la oposición a lo largo de esos 40 años, y entonces un argumento seguramente endeble, posiblemente frágil, pero un argumento común era, nos faltó tiempo, pero ahora van 16 años. Es decir, 3 periodos de los viejos pegados. El tiempo entonces ha sobrado, igual que ha sobrado dinero. Y luego, era muy común anteriormente, amigos de vertvnoticias.com, que los gobernantes tratando de ser autoindulgentes, buscando excusas para cualquier falla o cualquier error o cualquier carencia, decían, caramba, es que no teníamos mayoría en el Congreso Nacional, es que nos faltó apoyo institucional, pero eso no se puede decir hoy, porque durante los 16 años, el presidente Chávez antes y el presidente Maduro ahora han tenido mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Hubo incluso una época que, como consecuencia de un gravísimo error de cierta dirigencia opositora que llamó a la abstención, la Asamblea Nacional fue unánimemente del gobierno. Y no solamente eso, sino que es obvio, es evidente que no hay autonomía en los poderes y entonces el gobierno nacional, además de tener mayoría en la Asamblea, controla el Tribunal Supremo de Justicia, tiene mayoría en las gobernaciones, tiene mayoría en las alcaldías. Claro, todo eso es consecuencia de su potencia política, de sus triunfos. Eso es absolutamente innegable. Pero fíjense ustedes el cuadro, abundancia de dinero, completo apoyo institucional, nadie puede decir que se le ha torpedeado a una ley, y tiempo continuo, 16 años. Y el ciudadano saca sus cuentas. Caramba, tenían todo en la mano para responderme, para darme una satisfacción, y la calidad de vida ha ido empeorando. Por eso yo sí creo que apartando los prejuicios, apartando ese encono que es muy común en estos momentos de polarización y en estos momentos de confrontación extrema, pero tratando de dejar eso aparte, hay muchas razones para que la gente desee un cambio, para que la ciudadanía quiera cambiar, porque un equipo de gobierno que ha tenido todo el dinero del mundo, que ha tenido 16 años continuos y que ha controlado todas las instituciones y su capacidad de respuesta es tan poca, son tan pocas las soluciones que se pueden enumerar así, pero a cuentagotas, la verdad es que son razones para el cambio. Y dentro de esas propuestas de cambio, aquí viene lo otro que es realmente interesante, las propuestas de cambio parecen un archipiélago. Son muchísimas las herramientas que se están utilizando para promover el cambio. Algunos apelan a un reclamo que pudiera parecer medio cándido, pero existe en la sociedad venezolana. Algunos apelan a pedirle la renuncia al presidente Maduro. Muchísima gente ha escrito artículos de prensa, he visto grafitis, pintas en las paredes, he visto asambleas donde gentes le piden la renuncia al presidente o la renuncia al gabinete económico. Por cierto, el Partido Social Cristiano Copey pidió la renuncia del gabinete económico por el pésimo manejo de la economía, por cómo ha perdido valor el bolívar, por el alto costo de la vida. Así que este es un primer operativo, un primer utensilio de cambio, una primera herramienta, pedir la renuncia.
tiene un valor ético porque lo están reclamando venezolanos que sienten que el presidente ya no está a la altura o que el gabinete económico está muy por debajo de lo que deberían ser sus niveles de profesionalismo, de pericia, de excelencia. Pero a mí sí me parece que esta petición es algo inocua, porque frente a un grupo que lo que quiere es más poder y se obsesiona con controlarlo todo, creer que un grupo que tiene ese perfil político va a renunciar para satisfacer el petitorio de tal o porción de la población, me parece que eso no se va a concretar. Hay otras gentes que están trabajando en el referendo revocatorio y que dicen, bueno, el referendo revocatorio está en la Constitución Nacional, ciertamente está en la Constitución de 1999, tiene sus altibajos, porque si bien es cierto que aparece como una reivindicación en la Constitución, el referendo revocatorio, debo advertir que la misma Constitución le pone unos cuantos tropiezos. Aparece la reivindicación, pero la misma Constitución la frena. Es decir, una jugarreta, porque piden en primer lugar una cantidad de firmas importantes. En segundo lugar, que participen en el revocatorio una proporción determinada de electores. Y en tercer lugar, que en el revocatorio aquellas personas que quieren salir, por ejemplo, del presidente o de un gobernador o de un alcalde, esas personas obtengan más votos, que sean esos votos reunidos, los de esas personas, sean más que los votos que obtuvo el revocado. Fíjense ustedes, cuando uno está en campaña electoral, una campaña presidencial, está el país en una atmósfera política, todo el mundo está interesado, hay cuñas en televisión, hay caminatas, hay eventos públicos, el país está en un clima de interesarse, de informarse. En un revocatorio simplemente son aquellos que piden esa decisión, que quieren desplazar al funcionario. Entonces es un poco engañoso porque estos obstáculos en la práctica hacen difícil, por no decir imposible, el referendo revocatorio. Pero en todo caso hay una adición. El referendo revocatorio al presidente de Venezuela solo se puede activar a partir de la mitad del periodo, que en el caso del presidente Maduro habría que esperar a mediados del 2016 para comenzar a activarlo, es decir, para recoger las firmas. Y después hay que aguardar cuál es el proceso administrativo, cómo va a ser la recepción de esas firmas por parte del Consejo Nacional Electoral. No es tan fácil entonces. Otros están promoviendo una Asamblea Nacional Constituyente. Esto es muy interesante, porque quienes promueven la Asamblea Nacional Constituyente, por cierto, que tienen que también recoger firmas, pero esas personas que promueven la Asamblea Constituyente están planteando algo más que cambiar a una persona por otra. Están planteando algo más que un quítate tú para ponerme yo. Quieren que se discuta un proyecto de país, cómo son las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones, cómo son las relaciones entre las instituciones entre sí, cuáles son las funciones del Estado en materia productiva o en materia de servicio. Quieren discutir un proyecto de país. Eso es sumamente interesante. Tiene un segundo atractivo la Asamblea Nacional Constituyente para quienes promueven el cambio, que es que en 1999 la constituyente, la Asamblea Constituyente que se instaló hace 15 años, en 1999, disolvió los demás poderes públicos. Disolvió el Congreso de la República, nombró, designó, destituyó contralores, fiscales, comenzó a ejercer todos los poderes a la vez, con el argumento que le dio la Corte Suprema de Justicia de entonces, conforme al cual en la Asamblea Nacional residía toda la soberanía popular. Entonces mucha gente dice, bueno, si hacemos una Asamblea Nacional Constituyente, al día siguiente se podrá destituir a la Contralora General encargada, a la Fiscal General que no cumple con su trabajo, a los diputados de la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia, que hacen de todo menos administrar justicia. Este es el argumento de quienes apoyan la constituyente porque sienten que inmediatamente de ganarla se pueden sustituir los demás poderes. Quiero aquí hacer una pequeña acotación. Quienes ganaron la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 ya habían ganado el Poder Ejecutivo en 1998. Es decir, ya estaban al mando del ejército,
ya tenían en sus manos la presidencia de Venezuela, ya controlaban los ministerios, la política informativa nacional, y luego fue cuando ganaron la constituyente. Pero en el caso de esta experiencia histórica que están promoviendo muchísimos venezolanos, si ganamos la constituyente, los venezolanos que queremos cambio, hay que advertir que esa constituyente entraría a operar con un gobierno instalado que no tiene ninguna afinidad con quienes ganan la constituyente. Es decir, es una situación completamente distinta, es una confrontación diferente, no va a ser tan sencillo la disolución de los poderes públicos establecidos. Pero en todo caso hay quienes están trabajando por la constituyente, están recogiendo las firmas, llegará un momento en que las terminarán de recoger, eso tendrá que ser procesado por el Consejo Nacional Electoral, vendrán las preguntas, cómo se va a convocar, es decir, es todo un proceso, no es tan inmediato. Hay otros que están promoviendo el cambio en sus regiones, que dicen, bueno, comencemos por nuestro estado, y entonces ya tienen candidatos a gobernadores o tienen candidatos a alcaldes como herramientas para el cambio político y para la conducción de los asuntos locales. E incluso hay quienes ya están trabajando por candidaturas presidenciales. Candidatura presidencial de Leopoldo López, de María Corina Machado, de Enrique Capriles, de Antonio Ledesma, de Henry Falcón, de Henry Ramos, de Ramón Guillermo Aveledo, en fin, de tantos venezolanos, líderes nacionales respetados, que convocan a su alrededor muchísima gente que está promoviendo el cambio. Así que motores del cambio tenemos muchos, candidatos presidenciales que son distintos y ejercerían la administración pública distinta de como la ejerce Maduro, candidatos a gobernadores y alcaldes, asamblea constituyente, referendo revocatorio, solicitud de renuncia. Por cierto, así como en 2016 serán las elecciones de gobernadores, en 2017 serán las de alcalde, en 2019 serán las de presidente de Venezuela. Es decir, ninguna de esas propuestas es para allá. Todo eso lleva su tiempo. Lo único que sí es pronto, lo que sí está a la vuelta de la esquina, dentro de tan solo algunos meses, por cierto, para lo cual no hay que recoger firmas, ni tiene el Consejo Nacional Electoral que decidir absolutamente nada que no sea poner una fecha y que eso ya es inminente, son las elecciones de la Asamblea Nacional. Por eso he venido invitando a todos aquellos que están en diferentes proyectos de cambio, en diferentes jornadas, todas ellas muy valiosas y con mucho coraje y con mucho entusiasmo, promoviendo diferentes alternativas, los invito a que nos concentremos todos en ganar la Asamblea Nacional, en que tengamos una Asamblea Nacional donde se discutan los problemas del país, no como la actual Asamblea Nacional, donde no se habla ni de desabastecimiento, ni de inflación, ni de inseguridad. El señor Jagua fue a parar en algo vergonzoso con la niñera de sus hijos, armada, en un avión de PDVSA, haciendo viajes familiares, y la Asamblea Nacional no ha dicho, esta boca es mía. Es decir, eso es un escenario silente, es un escenario del cine mudo. Ahí no se discute absolutamente nada. Además, ahí no se legisla. Fíjense que el presidente Hugo Chávez, de los 14 años que estuvo al frente en Miraflores, 4 años y 10 meses estuvo habilitado para legislar. Él mismo era el poder legislativo. Lo mismo ha ocurrido con Maduro, que acaba de terminar un año habilitado para decretar leyes, que por cierto, el presidente Maduro pidió un habilitante con urgencia y el último día del año, a los 12 meses, el último día de la habilitante, fue que decretó las leyes. Realmente fue un concepto de urgencia extraño. Pero en todo caso, a lo que quiero ir es que si todas las energías se congregaran alrededor de ganar la Asamblea Nacional, para que tengamos una Asamblea Nacional que discuta los problemas del país, una Asamblea Nacional que legisle de verdad, una Asamblea Nacional que controle el gasto público y las acciones del gobierno, no de cualquier gobierno, porque la democracia es un sistema de equilibrios, es un sistema de contrapesos. Si eso tuviésemos, eso sería bueno para el país, y eso sería bueno para el cambio, y eso cambiaría el clima político y la correlación, y con una Asamblea Nacional donde realmente prevalezca el criterio de la Venezuela exigente, de la Venezuela descontenta, de la Venezuela que quiere cambio, cualesquiera de los otros proyectos serían posibles.
pero con una Asamblea Nacional parecida a la que hoy tenemos, Venezuela se estancaría. Sería un gravísimo retroceso en materia política y sería un balde de agua fría para los venezolanos que queremos y que luchamos por el cambio. Por eso le pido a todos estos sectores, diversos sectores, que reflexionemos. No se trata de apegarnos a nuestra propuesta porque por soberbia o por orgullo fue la que yo hice y no quiero que fallezca. No, usted puede seguir trabajando en su asamblea constituyente o en su revocatorio o en su congreso de ciudadanos o en la candidatura presidencial del líder de su preferencia o auspiciando sus candidatos a gobernadores y alcaldes o auspiciando un temario del cambio, pero si no se gana la Asamblea Nacional, existirá una desmoralización general en aquellos que hoy trabajan para que Venezuela sea distinta, para que los asuntos políticos y económicos se administren de otra manera. El cambio sí es posible y el cambio es muy pronto, está a la vuelta de la esquina, porque el segundo semestre del próximo año habrá elecciones de la Asamblea Nacional e insisto, para ello no hay que recabar firmas, para ello no hay que esperar una decisión del Consejo Electoral. Esas elecciones son ineluctables, van a ocurrir de todas. Así que creo que lo racional, lo inteligente es concentrar nuestras energías en eso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio que le dedicamos al análisis desde acá, desde vertvnoticias.com. Hasta la próxima.